Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, para situar el contexto de este presupuesto en la situación de la España real, es bueno repasar algunas noticias recientes. Se ha conocido que en España los menores son el sector poblacional más golpeado por la pobreza, con un 33% de menores situados en el umbral de la pobreza. El porcentaje de población amenazada por la exclusión social en España ha aumentado desde 2007 en 4 puntos, del 23,3 al 27,3%, según datos de un estudio de la Fundación Bertelsmann Stifel. España ocupa el puesto 21 de la clasificación de los 28 países de la Unión Europea en función del nivel de igualdad social. El año pasado, mejor dicho, el curso pasado, el dinero para becas proveniente del Gobierno central se recortó en todo el Estado en 75 millones de euros. Esta es la España real, algunos datos de la España real contra unos presupuestos ajenos a esta realidad, que parten de tres supuestos inverosímiles. En primer lugar, el suponer un crecimiento económico que generará más empleo y más ingresos tributarios, pero en el que nadie cree ya. En segundo, el pensar que la consolidación fiscal estimulará la actividad económica. Y finalmente, sorprendentemente, el pensar que una devaluación interna de la economía redundará, curiosamente, en beneficio de la propia economía española. Porque, efectivamente, la expectativa de crecimiento económico y creación de empleo no tiene ningún fundamento. Con crecimientos del PIB del 1,2% desde el segundo trimestre de 2013 hasta el segundo trimestre de 2014, no se crea empleo. Y esto no es que la economía mejore, sino que es un efecto típico de los vaivenes de una economía que difícilmente puede hundirse más. Estamos hablando del llamado efecto rebote y todos sabemos que para crear realmente empleo son precisos crecimientos del 2%, de los cuales está muy lejos España. Pero hay que hablar también de la supuesta creación de empleo neto, que es o no es más que una falacia estadística. Porque para hacer un riguroso análisis del empleo neto creado, no hay que ver el número de contratos laborales firmados, sino que hay que ver el número de horas trabajadas en España. Número de horas trabajadas en España que se mantiene estancado desde el primer trimestre de 2013, momento en el que se alcanzó el punto más bajo desde 2001. Efectivamente, no se está generando empleo, sino que se está desguazando mediante el fomento de los contratos temporales y de jornada parcial. Según los datos del propio Servicio Público de Empleo, desde 2007 hasta agosto de 2014, la proporción de contratos temporales sobre el total de contratos ha pasado de nada menos que un 87% a un 93%, mientras que el porcentaje de contratos a tiempo parcial ha pasado de un 22 a un 36%. Pero además disminuye la duración. Si en 2008 la duración media de los contratos temporales era de 78,5 días, en 2013 fue de 54,7. Por no hablar del salario medio de los entrantes en un nuevo empleo en 2013, que es igual al que hubo en 1993. 20 años de retroceso en términos de salario medio en los que por primera vez adquieren un empleo. Pero es que el problema, además, es que esta caída de empleos no se está transformando en una ganancia de competitividad, porque las empresas están aprovechando, gracias a la reforma laboral, la reducción salarial para aprovechar el margen de beneficio del producto. Por no decir que realmente España no tiene un problema de competitividad. La cuota exportadora se mantuvo en el 1,7%. España lo que sí tiene es un problema de reducción salarial drástica, de disminución de la demanda interna, que por contra se ve reflejada
en que en 2012 y 2013 España alcanzase el récord de beneficios empresariales, según un estudio del gabinete de Natixis, que no tiene ninguna repercusión social. Como ya sabemos, el principal problema, ya ha quedado demostrado, de las empresas españolas es la falta de clientes, seguida de la falta de financiación, no los costes laborales. Pero en lugar de estimular la demanda interna, los presupuestos generales agravan los problemas económicos, porque para estimular la demanda interna no sirven de nada las políticas de consolidación fiscal. Y la demanda interna, la disminución de la demanda interna, esencial para el rebrotar de nuestra economía, no depende o no es causada únicamente por la reducción salarial, siendo esta importante por reducir la capacidad adquisitiva de la población. También contribuyen a ella las reducciones de gasto público, especialmente en sanidad, en educación y en todo tipo de prestaciones sociales que se vienen acometiendo especialmente desde que gobierna Mariano Rajoy. Según datos del Banco de España, la demanda interna de la economía cayó un 4,1 en 2012 y un 2,7 en 2013. El consumo privado también retrocedió en un 2,8 y en un 2,1%. Si los presupuestos no sirven para estimular la economía, como estamos demostrando, tampoco sirven para combatir la desigualdad. La disminución de la partida de prestaciones por desempleo, nada menos que un 14%. La miserable subida de las pensiones, un 25%, para inflaciones previsibles de al menos el 1%. El escaso aumento de las partidas destinadas a los servicios públicos fundamentales como sanidad y educación, después de años de fuertes reducciones, que nos permiten afirmar que los presupuestos destinados a sanidad y educación son respectivamente un 8 y un 19% menor que en 2011. La falta de estímulos de la inversión pública a la inversión privada. La inversión en I+D+I está un 14% por debajo de la que era en 2011, y la ausencia de un plan de empleo que vaya más allá de las meras bonificaciones fiscales son las muestras de que estos presupuestos no van a servir para la reactivación económica, sino que nos van a alejar de ella. Y no vale el pretender rentabilizar la supuesta disminución de la carga fiscal, porque esta es prácticamente imperceptible para la mayoría de los contribuyentes, por su nivel fiscal, dado que pagan poco, y porque se eliminan para ellos importantes deducciones. Y que no nos intenten tampoco convencer de que la reducción del impuesto de sociedades va a promover una mayor inversión, pues las sociedades no invierten porque no contemplan expectativas de beneficio, expectativas favorables para el beneficio. Eso sí, el presupuesto general del Estado para 2015 se maquilla con pequeñas medidas de cara a las elecciones, que muchas veces son eso, maquillaje superficial y mentira, y que realmente no tienen importantes consecuencias. En ningún caso compensan los recortes efectuados y acumulados desde 2011. Por ejemplo, si consideramos juntos el llamado Plan Crece para el crecimiento y la competitividad y la eficiencia, y el llamado o el Plan de Garantía Juvenil, fundamentalmente, es decir, las dos partidas principales destinadas al fomento del empleo, estamos hablando de un 34% menos de lo que se destinaba en 2011. Pero, como decíamos, como venimos diciendo, si estos presupuestos son inútiles para reactivar la economía y crear empleo, también lo son para redistribuir justamente las rentas, lo que sigue en la línea continuista de anteriores presupuestos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y esta es la España real, esto es lo que preocupa a la gente, 1 de cada 5 españoles está por debajo ya del umbral de la pobreza, del umbral de la pobreza. Y si este dato no es peor, es por la caída de la renta media, que a su vez
baja el umbral de la pobreza. Mientras el número de hogares sin ningún tipo de ingreso en el segundo trimestre de 2014, sin ningún tipo de ingreso, sube hasta los 740.500, un 2% en un año, el número de ricos en España aumentó un 11,6% en 2013 y un 27% desde 2008 a 2013, según informes de los observatorios Capgemini y RBC Wealth Management. Otro dato significativo en el que nos podemos detener en contra de la igualdad es la partida de las prestaciones por desempleo. Se reduce en un 14%, mientras que las estimaciones optimistas, muy optimistas del Gobierno, sitúan la tasa de desempleo en nada menos que 5.237.000 parados, es decir, un 8% menos. ¿Alguien nos puede explicar cómo, disminuyendo el paro en un 8%, bajan las prestaciones por desempleo un 14%, si no es porque irá aumentando exponencialmente el número de personas, el número de desempleados y desempleadas y de familias sin ningún ingreso? Es inverosímil. Los presupuestos reducen el doble del dinero dedicado a la cobertura por desempleo de lo que supuestamente se reducirá el número de parados y de paradas. Además, es curioso, en términos absolutos, estos 14 millones suponen 4.427,5 millones de euros menos en prestaciones por desempleo, cifra que coincide sensiblemente con los 4.500 millones que pueden dejar de ingresarse con la reforma fiscal, que especialmente para rentas altas prepara el PP, con lo que podemos deducir que son los parados los que están financiando la rebaja fiscal de Rajoy. Pero al mismo tiempo se siguen perdiendo, al mismo tiempo que se realizan estos regalos fiscales a las rentas más altas, se siguen perdiendo importantes recursos destinados a la lucha contra el fraude fiscal. Aunque para el año próximo se estableció una ligera subida en la partida asignada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la realidad es que desde 2011 el presupuesto de esta agencia se ha reducido un 12,2%, lo que deteriora los ya escuálidos recursos que tenía la agencia para combatir el fraude fiscal. En España hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, 3 veces menos que la media de los países de la OCDE y 5 veces menos que en Francia y que en Alemania. Si nos centramos ya en partidas concretas, en el tiempo que nos queda, quisiéramos subrayar la reducción del programa de servicios sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad en un 6,2%. El programa de acciones en favor de los emigrantes en un 6,3%, programa que, por supuesto, posiblemente se dedique a instalar más cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla. El programa de formación permanente del profesorado de la educación, que sufre una caída del 13,9%, y lo que es peor, el programa de educación compensatoria, que se reduce en un 90,2%, demostrándose la sensibilidad social que para los chicos y chicas con necesidades educativas especiales tiene el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero es que, además, al analizar estos presupuestos, podemos comprobar cómo los presupuestos generales del Estado para 2015, en lugar de apostar por la cohesión territorial, incluso me atrevería a decir por el modelo territorial que contempla la Constitución, se empeñan en agravar esta cohesión territorial, se empeñan en agravar el problema que tiene el Estado actualmente. El Fondo de Compensación Interterritorial, efectivamente, desde que gobierna Rajoy, se ha reducido en más de un 54% para Andalucía. Andalucía, comunidad autónoma que vuelve a quedar por debajo de la media de inversión por habitante.
una inversión de 239 euros, mientras que Castilla y León recibe el triple y Galicia el doble de inversión por habitante. 9 comunidades autónomas tendrán en 2015 una financiación por habitante mayor que Andalucía. Y esto se traduce en cuestiones concretas. Por ejemplo, mientras para la alta velocidad, para el ferrocarril de alta velocidad, se destinan 6 millones de euros para la línea Huelva y 9 para la línea Cádiz, para esta misma infraestructura se prevén en Asturias 530 millones y en el País Vasco más de 580 millones. Este es el verdadero compromiso de Rajoy con Andalucía. Por no hablar, porque lo ha hecho ya convenientemente la consejera, del agravio a Andalucía derivado del sistema de financiación. Un agravio que se concreta en una bajada del Fondo de Suficiencia Global que garantiza la financiación de los servicios esenciales en un 2,8% y que se completa con una aplicación de fondos de convergencia que nos obliga a devolver 426 millones de euros, algo para lo que Izquierda Unida y Andalucía, Izquierda Unida, se declara insumisa a la devolución de los 426 millones de euros que pretende este Gobierno que devuelva Andalucía, porque ni siquiera en los presupuestos ni siquiera contempla la reunión de la comisión bilateral o de la comisión mixta para estudiar la forma de la devolución de las liquidaciones negativas correspondientes a 2013. Pero los presupuestos tienen también aterrizajes provinciales, tienen también detalles que nos llevan a decir que si se pretenden reír en nuestra cara con el maquillaje y el electoralismo que contienen. ¿Me pueden ustedes decir cómo, por ejemplo, la provincia de Cádiz, que es teóricamente de las que mayor inversión tiene por habitante, se le contemplan como inversiones propias la reparación del buque de la Armada Juan Carlos I, o el muelle de la base naval de Rota, o las mejoras en Puerto 3? ¿Es que estos son infraestructuras para mejorar la riqueza de la provincia de Cádiz? ¿Son infraestructuras para mejorar la economía y contribuir al cambio de modelo económico? Por no hablar de la escasísima inversión en la Algeciras-Bobadilla. Aparecen solo 50 millones para un tramo, el Algeciras-Almoraima. Con ello se estrangula el mejor puerto de España, el puerto de Algeciras, al que no se le da salida. Desaparece también la operación Bahía de Cádiz y solo se meten, como he dicho, 9 millones para la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz. El nudo de Tres Caminos tiene la irrisoria cifra de 2,8 millones de euros en el término de Puerto Real, después de no haber invertido nada en el resto en años anteriores, en años precedentes. Córdoba, que vuelve a ser la menos beneficiada por el Gobierno central, un 10% menos que en 2014, y ya era poco. Y si en Córdoba debería preocupar especialmente la cultura, debemos decir que no hay rastro del Museo de Bellas Artes ni del Archivo Histórico, algo que ya pasó en 2014. Y en cuanto a la restauración de la mezquita catedral, sí aparece en el documento, aunque con 0 euros de inversión destinados a 2015. Curiosamente, aparecen también 4,2 millones de euros para Enresa, destinados, al parecer, a la ampliación del del depósito de residuos nucleares y peligrosos del Cabril, algo que la provincia de Córdoba no quiere, pero que se empeña en imponer el Gobierno de Mariano Rajoy. En Granada las inversiones son fundamentalmente simbólicas, 6,4 millones para el tramo de carreteras Carchuna-Castelldefels, 2,3 para Motril-Carchuna, y miserables 200.000 euros para la rehabilitación del Museo Arqueológico de Granada. Los jienenses van a recibir 48 euros menos que un ciudadano medio español. El tramo de ferrocarril Úbeda-Torreperogil baja de 11,4 el tramo de carretera baja de 11,4 millones a 7,7 millones, pese a que ya debería estar finalizado y hoy se encuentra paralizado. Señor García Rodríguez, le ruego vaya concluyendo. Termino, señor presidente.
Ha desaparecido la Granada-Badajoz a su paso por la provincia de Jaén y baja la inversión en la línea de altas prestaciones Jaén-Madrid desde los 18,5 millones de euros a los 3,6 previstos para 2015. En Málaga hay numerosas inversiones testimoniales que solo sirven para maquillar los presupuestos. Estamos hablando de 300.000 euros para el estudio del tren de cercanías hasta las localidades de Marbella y Estepona, del estudio de una nueva ronda exterior para Málaga con 5.000 euros o del carril bus BAO entre Málaga y Torremolinos con otros 5.000 euros. El anillo ferroviario de Antequera ya ha desaparecido. Ni comen ni dejan comer, ni quieren utilizar el ofrecimiento de la Junta de la vía de Antequera, pero no invierten nada en el anillo ferroviario de Antequera. En Almería, ninguna partida en 2015 a la línea de alta velocidad entre Pulpí y Murcia. No se ha gastado nada de los 20 millones anunciados para la recuperación de las instalaciones de la desaladora de Palomares. En Sevilla no se contempla la entrada de ninguna de las grandes infraestructuras aún pendientes, ni partidas para la ampliación para los museos, la ampliación del cercanías a la Cartuja o la comisaría del Polígono Sur. El proyecto de conexión de la Cartuja con el metro de Blas Infante, cuantificado en 53 millones por el propio Ayuntamiento de Sevilla, 53 millones, contempla 175.000 euros. Y finalmente, termino, señor presidente, aparcan la línea de AVE Huelva-Sevilla y se limitan para el tercer carril de la A49 entre Huelva y San Juan del Puerto a una partida de 50.000 euros. En definitiva, señorías, no podemos dar desde Andalucía la aprobación a estos presupuestos, porque mienten, porque se basan en supuestos falsos de recuperación económica, porque no contribuyen a eliminar las desigualdades y porque no tienen en cuenta al conjunto del territorio andaluz y a la propia Andalucía a la hora de distribuir su gasto y sus inversiones. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor García Rodríguez. Corresponde a continuación el turno al Grupo Parlamentario Socialista en su nombre.